Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy tengo un tema que, créanme, va a generar muchísima conversación. Estamos a punto de sumergirnos en el drama, en la pasión, en la intensidad. En definitiva, vamos a hablar de una bomba. Y esa bomba se llama Demet, y la tremenda respuesta que dio a un periodista. Y claro, como no podía ser de otra manera, todo esto involucra a Khan. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Para los que son nuevos por aquí, les recuerdo que este canal es su espacio para estar al día con todo el mundo del entretenimiento, las series turcas, las celebridades y por supuesto el chismecito. Así que si les gusta lo que escuchan y ven, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, empecemos. Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, ha estado en boca de todos últimamente. Su vida personal, como suele suceder con las estrellas de su calibre, es un tema de gran interés público. Y por supuesto su relación con Can Yaman, otro actor que con su sola presencia enciende pasiones, ha sido el foco de muchas especulaciones. Para contextualizar un poco, recordemos que Demet y Can protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus. La química entre ellos en pantalla era innegable y pronto, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Los fanáticos con el corazón en un puño, esperaban ansiosamente que su amor ficticio trascendiera la ficción. Las redes sociales se inundaron de vídeos y edits románticos, de análisis de cada mirada, cada gesto, cada comentario. Era la locura total. Erkencikus, el nido de los sueños y la química innegable ***. Para entender la magnitud de este fenómeno, debemos sumergirnos en el universo de Erkencikus. La serie, una comedia romántica turca, conquistó corazones en todo el mundo. La trama giraba en torno a Sanem, una joven soñadora que aspiraba a convertirse en escritora, y Can Divit, un fotógrafo de renombre que regresaba a Estambul para hacerse cargo de la empresa de su padre. La historia, llena de enredos, malentendidos y momentos cómicos, cautivó a la audiencia. Pero lo que realmente encendió la chispa fue la química entre Demet y Can. Su conexión en pantalla era palpable, evidente en cada mirada, en cada abrazo, en cada discusión. La forma en que se complementaban, la naturalidad con la que interactuaban, hicieron que los espectadores creyeran en su amor. La serie se convirtió en un fenómeno global. Las redes sociales explotaron con contenido relacionado con Erkencikus. Los fanáticos crearon fanfics, edits y análisis minuciosos de cada escena. Se generó una comunidad virtual apasionada que vivía y respiraba por Sanem y Can, deseando que su amor trascendiera la ficción. El auge de las especulaciones y la esperanza de un romance real ***. La intensa conexión entre Demet y Can en pantalla alimentó las esperanzas de los fanáticos. La idea de que su amor fuera real, de que las chispas que veían en la serie se extendieran a la vida personal de los actores, era irresistible. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de los rumores. Los paparazzi comenzaron a seguir a Demet y Can, buscando cualquier señal que confirmara o desmintiera el romance. Se analizaban minuciosamente sus salidas, sus interacciones en eventos públicos y sus publicaciones en redes sociales. Cualquier detalle era interpretado como una posible prueba de su relación. Los rumores se intensificaron. Se especulaba sobre citas secretas, viajes románticos y momentos de complicidad fuera del set. Los fanáticos, ansiosos por creer en el amor, se aferraban a cada rumor como si fuera una promesa. La serie, su éxito y la aparente química entre los actores alimentaron un torbellino de expectativas y deseos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad no siempre coincide con las fantasías. Y la relación entre Demet y Can, fuera de la pantalla, resultó ser mucho más compleja de lo que los fanáticos esperaban. La respuesta que desató la tormenta ***. La situación se volvió aún más complicada cuando, en numerosas ocasiones, Demet fue consultada sobre su relación con Can por periodistas. Y aquí es donde la cosa se puso interesante y mucho. Resulta que en una entrevista, un periodista, muy probablemente sabiendo la expectación que generaba este tema, le preguntó a Demet directamente sobre Can Yaman. La pregunta en sí misma no era particularmente invasiva, como es su relación con Can. Una pregunta que para cualquier actor es casi obligada cuando protagonizan algo con alguien, pero la respuesta de Demet fue todo menos predecible.
En lugar de una respuesta diplomática evasiva o incluso un simple somos amigos, Demet optó por una respuesta que para muchos fue explosiva. De hecho, fue una respuesta directa y para muchos bastante contundente. En resumen, lo que Demet expresó fue algo así. Como que la relación que se veía en la pantalla era, eso, una actuación. Que fuera del set, la dinámica era diferente. No especificó mucho más, pero la forma en que lo dijo, la mirada, el tono, dejaron entrever que la experiencia no fue del todo lo que los fans esperaban. Y que, seguramente, la relación con Khan, fuera de las cámaras, no había sido precisamente un camino de rosas. Asterisco asterisco el impacto de las palabras, una bomba en el mundo del espectáculo asterisco asterisco. La respuesta de Demet en el contexto de la industria del entretenimiento turca fue un acto de valentía. En un mundo donde la imagen pública y la diplomacia son cruciales, donde la discreción y la evasión suelen ser la norma, Demet optó por la honestidad. Su respuesta, aunque ambigua, dejó entrever que la relación entre ella y Khan no había trascendido la ficción. Que fuera del set, las cosas no eran tan idílicas como parecían en pantalla. Y en el mundo de las celebridades, donde la fantasía y la realidad se entremezclan constantemente, esto fue una bomba. Asterisco asterisco la honestidad como arma de doble filo asterisco asterisco. La honestidad de Demet, aunque aplaudida por algunos, también tuvo sus detractores. Algunos fanáticos se sintieron decepcionados al ver que su sueño de un romance real entre sus ídolos no se había cumplido. Otros la acusaron de destruir la magia de la serie, de revelar secretos que debían permanecer ocultos. Sin embargo, la mayoría de las reacciones fueron positivas. Muchos admiraron la valentía de Demet, su negativa a mantener una fachada que no correspondía con la realidad. Su honestidad en un mundo de falsedades y apariencias fue vista como un signo de autenticidad y cercanía con sus seguidores. Asterisco asterisco el debate sobre la privacidad y la responsabilidad de los actores asterisco asterisco. La respuesta de Demet abrió un debate sobre la privacidad de los actores y su responsabilidad hacia sus fans. ¿Hasta qué punto deben los actores sacrificar su vida personal en aras de la fantasía que venden? ¿Tienen la obligación de complacer a sus seguidores, incluso a costa de su propia felicidad? La respuesta a estas preguntas es compleja y no tiene una respuesta única. Cada actor tiene derecho a decidir cómo quiere gestionar su vida personal y cómo quiere interactuar con sus fans. Algunos optan por mantener su privacidad a toda costa, mientras que otros prefieren compartir más detalles de su vida, siempre dentro de ciertos límites. Demet con su respuesta dejó claro que priorizaba su propia verdad, su propia experiencia, por encima de las expectativas de los demás. Demostró que no estaba dispuesta a mantener una imagen falsa, a vivir una mentira. Y en un mundo donde la autenticidad es cada vez más valorada, esto fue un acto de rebeldía. Asterisco asterisco las consecuencias en la carrera de Demet asterisco asterisco. La respuesta de Demet tuvo un impacto significativo en su carrera. Por un lado, demostró su capacidad para tomar decisiones difíciles, para enfrentarse a la presión mediática y para ser fiel a sí misma. Esta cualidad, en un mundo donde la autenticidad es cada vez más valorada, la fortaleció. Por otro lado, su honestidad le granjeó el respeto de muchos. La percibieron como una persona cercana, sincera y humana. Esta imagen en el largo plazo benefició su carrera, al crear una conexión más profunda con su público. Asterisco asterisco las reacciones de Can Yaman y el misterio sin resolver asterisco asterisco. La respuesta de Demet no solo generó reacciones entre los fanáticos y los medios de comunicación, sino también en el propio Can Yaman. Aunque no hizo declaraciones públicas directas, se rumoreó que la situación generó tensión entre ambos. El silencio de Khan, en cierto modo, alimentó aún más la especulación. ¿Qué había pasado realmente entre ellos? ¿Por qué no habían logrado mantener una relación? ¿Hubo conflictos, desencuentros o simplemente una incompatibilidad de caracteres? El misterio sobre la relación entre Demet y Khan sigue sin resolverse por completo. Lo que sí es cierto es que con el tiempo ambos han continuado con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y construyendo sus propias vidas personales. Asterisco asterisco el impacto de las redes sociales, un amplificador de emociones asterisco asterisco. En la era digital, las redes sociales juegan un papel fundamental en la vida de las celebridades. Permiten una conexión directa con sus fans, pero también generan una presión constante. Los actores se sienten observados, juzgados y analizados en cada paso que dan.
La respuesta de Demet en este contexto tuvo un impacto aún mayor. Las redes sociales amplificaron la controversia, generando un torbellino de comentarios, análisis y especulaciones. Los fanáticos a través de las redes expresaron sus sentimientos, sus opiniones y sus teorías. Las redes sociales, si bien facilitan la interacción y la cercanía, también pueden ser un arma de doble filo. La exposición constante, la presión por mantener una imagen perfecta y la posibilidad de ser víctima de críticas y ataques pueden generar estrés y ansiedad en los actores. *** El legado de la respuesta de Demet ***. La respuesta de Demet al periodista fue mucho más que una simple declaración. Fue un acto de valentía, una declaración de principios y un punto de inflexión en su carrera. Demostró que no se deja intimidar, que prioriza su verdad y que está dispuesta a romper con los moldes establecidos. Su respuesta generó debate, controversia y reflexión. Nos recordó que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sus propias historias, sus propias emociones y sus propios secretos. Nos invitó a cuestionar la imagen idealizada que tenemos de las celebridades y a entender que la vida, a menudo, es más compleja de lo que parece. El legado de la respuesta de Demet es claro: la honestidad y la autenticidad, aunque a veces dolorosas, son valiosas. Y que en un mundo de apariencias, ser fiel a uno mismo es el mayor triunfo. *** El futuro de Demet y Can, caminos separados, recuerdos compartidos ***. Tras la explosión mediática, tanto Demet como Can han seguido sus caminos profesionales y personales por separado. Han protagonizado nuevos proyectos, han cosechado éxitos y han continuado ganándose el cariño del público. Demet, con su valentía y su autenticidad, ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Su capacidad para interpretar personajes complejos, su carisma y su cercanía con el público la han convertido en una figura admirada y respetada. Can, por su parte, ha continuado su exitosa carrera, protagonizando series y películas que han traspasado fronteras. Su talento, su atractivo físico y su proyección internacional lo han convertido en una estrella global. Aunque sus caminos se han separado, el recuerdo de su paso por Erkencikus y la controversia generada por la respuesta de Demet siempre estará presente. Cada vez que se mencionen sus nombres juntos, el eco de aquella bomba resonará en la memoria colectiva. ***. Reflexiones finales y preguntas abiertas ***. La historia de Demet y Can y la respuesta de Demet nos invita a reflexionar sobre diversos aspectos del mundo del espectáculo, de la fama y de la vida personal de los actores. La realidad vs la ficción ¿hasta qué punto los actores deben mantener la ficción que venden, incluso fuera de la pantalla? Es válido que protejan su privacidad, incluso a costa de decepcionar a sus fans. La presión mediática ¿cómo afecta la presión mediática a la vida personal de los actores? ¿Es justo que sean constantemente observados y juzgados? La honestidad y la autenticidad ¿por qué valoramos tanto la honestidad en un mundo de apariencias? ¿Qué impacto tiene la autenticidad en la imagen pública de los actores? El poder de las redes sociales ¿cómo han transformado las redes sociales la relación entre los actores y sus fans? ¿Qué desafíos plantean las redes sociales en la vida de las celebridades? La respuesta de Demet, en definitiva, fue un punto de inflexión. Un acto de valentía que nos recordó que, detrás de la fama, hay personas reales con sus propias historias. Y que en ocasiones la verdad, por dolorosa que sea, es el camino a seguir. Conclusión, un capítulo que sigue abierto ***. La historia entre Demet y Can es un claro ejemplo de cómo el mundo del entretenimiento puede crear mitos y leyendas, pero también de cómo la realidad puede ser mucho más compleja y a veces decepcionante. La respuesta de Demet, aunque generó controversia, abrió un diálogo necesario sobre la privacidad, la honestidad y las expectativas que ponemos en las figuras públicas. La relación entre ellos en la ficción y en la vida real ha marcado un antes y un después en la carrera de ambos. Y aunque el capítulo de Erkencikus y sus posibles romances ha terminado, el debate sobre la autenticidad, la privacidad y la responsabilidad de los actores sigue más vivo que nunca. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la respuesta de Demet fue valiente o innecesaria? ¿Qué creen que realmente pasó entre ella y Can? Los invito a dejar sus comentarios, preguntas y teorías.
La conversación está abierta. Y recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse más contenido sobre el mundo de las series turcas y las celebridades. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.